Maipú Educa es un ciclo de conferencias de la Municipalidad de Maipú donde vamos a trabajar distintos temas educativos, por supuesto. Ahora te invitamos a la conferencia San Martín, Obra y Vida, con el profesor Fabián Agostini, especialista en esta temática. Este es un fragmento de lo que va a desarrollar el profesor Fabián Agostini en la conferencia, de lo que significa San Martín, no solo como general de un ejército libertador, sino también como gobernador de Cuyo. ¿Cómo podemos nosotros interpretar a este San Martín desde el punto de vista de un pueblo que estaba en una economía de paz, que tenía su vida cotidiana planificada y de repente llega toda esta situación particular de conformar un ejército, de pagar impuestos y llega un San Martín con una historia que lo trascendía y llega a Mendoza a gobernar. ¿Qué le esperaba en Mendoza a San Martín? Bueno, podemos dividirla en distintos aspectos. Estamos hablando ya de 1814, este San Martín que ya ha participado desde lo bélico, acá en las Provincias Unidas del Río de la Plata, la batalla de San Lorenzo, el ejército del norte, que es un San Martín que viene con una determinada fama. O sea, estamos hablando del personaje que había venido de Europa siendo héroe de Arjonilla, de Bailén, o sea, de grandes batallas. Y es el militar prestigioso, ¿por qué? Porque en el Río de la Plata no había militares formados. O sea, por más buena voluntad que haya tenido Belgrano, San Martín era el hombre de las circunstancias. ¿Por qué? Porque casi todas las revoluciones independentistas están cayendo a partir, sobre todo, de la vuelta de Fernando VII, con determinadas características. Pasa a ser de Fernando el amado, Fernando el odiado, y en Europa, a partir de la restauración de las monarquías, se dice que se va a enviar a los 100.000 hijos de San Luis. Entonces tenemos una coyuntura compleja. Van a venir soldados formados en Europa, estamos perdiendo la gran mayoría de las batallas. En 1814 se produce el desastre de Rancagua en Chile, con lo cual Chile, que en un momento estaba ganado a la causa patriótica, porque había formado el gobierno de lo que se llamó la Patria Vieja chilena, cae. Entonces empieza a producirse una especie de tenazas contra esta revolución que ha surgido en mayo de 1810. En el 15 se va a producir la batalla de Sipe-Sipe y se pierde el Alto Perú. Entonces las esperanzas están puestas en este personaje formado que se llama José de San Martín. Entonces cuando él viene a este lugar, que como vos bien decís, es un lugar pacífico donde tenemos paisanos, agricultores, no gauchos, paisanos tenemos en este lugar. Y que San Martín, ¿a qué viene? Bueno, viene como gobernador intendente, esta nueva unidad política recientemente creada que tiene Mendoza, San Juan y San Luis, con escasa población. ¿Cómo hacemos para transformar de repente paisanos en soldados que van a tener que cruzar uno de los accidentes más grandes del globo, que es la cordillera de los Andes, que no se conoce? ¿Cómo hacemos para contagiar, para transformar y largar la zapa y tomar el fusil y la bayoneta? Bueno, evidentemente con un San Martín con un amplísimo liderazgo que lo va a contagiar a partir de ¿qué? De sus propias acciones. San Martín predica con el ejemplo. Se levanta a las 5 de la mañana, empieza a escribir, hace sus planes, va al campo de entrenamiento, que puede ser el campo del Plumerillo. Es gobernador intendente, pero está metido en todos los detalles, absolutamente todos los detalles, en enseñar a cómo se lucha, enseñar a tomar el sable, enseñar a cómo se maneja un fusil, cómo se carga, cómo se cala la bayoneta. ¿Qué hace? Él tiene un efecto pedagógico importante incluso en el arte de la guerra. Él le enseña a la oficialidad cómo utilizar esas armas para que después ellos repliquen. Y dice que San Martín no dejaba pasar a la elección siguiente si no estaba bien aprendida la anterior. Entonces, por un lado, él está preocupado, como decías vos en la introducción, por formar este ejército. Ahora, para formar un ejército es una tarea muy compleja. Estamos hablando de 5.000 soldados en pie de guerra, para lo cual hay que sacarlos de sus actividades, hay que darles de comer, hay que vestirlos, hay que entrenarlos.
Y todo eso implica que todo un movimiento tremendo de organización, de logística, de táctica. Entonces San Martín está en todos los detalles y empieza a ver cómo va primero a alimentar a esos soldados. ¿Qué va a tener que hacer? Bueno, utilizar este recurso magnífico que teníamos en Mendoza, heredado de los huarpes, que son las acequias y los canales. Entonces aumenta la cantidad de tierras irrigadas. ¿Para qué? Para obtener una mayor producción agrícola y poder alimentar a la tropa. Entonces tenemos por un lado eso. Entonces, ¿cómo hacemos para esa producción agrícola ganadera? Bueno, tenemos que utilizar los terrenos. ¿Y qué hace? Bueno, a cada propietario le dice, bueno, tenés un lápiz, tenés un papel y vas a hacer con tu trazo y vas a explicar qué cantidad de terrenos tenés. Surge el primer catastro. San Martín hace el primer catastro. Otro de los elementos que dice, bueno, tenemos que vestir a la tropa. ¿Cómo vestimos a la tropa? No tenemos la alameda como ocurre actualmente para ir a comprar y esas tiendas actuales. No hay donde comprar una cantidad de telas para vestir 5.000 soldados más 1.000 y tantos de apoyo. Entonces, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar los recursos del lugar. San Luis produce lo que se llamaban las valletillas, que era de lana cruda, especie de, si lo quisiéramos utilizar como ejemplo, especies de pulóveres actuales, donde va a utilizar ¿a quién? A el famoso Andrés Tejeda, que ¿quién era él? Era un molinero. El molino que habitualmente se utilizaba para moler el grano, estos molinos hidráulicos, se lo va a transformar en un batán. ¿Qué es un batán? Algo que golpea los intersticios de la tela, elimina esos intersticios, como decíamos, le da profundidad, le da volumen y lo hace impermeable. Ya teníamos telas. Se las va a teñir ¿con qué? Bueno, con algunas raíces. Para eso va a utilizar la sabiduría, por ejemplo, de la famosa India Magdalena y estas raíces que va a encontrar para teñirlas de azul. Bueno, en Las Heras hay una escuela que se llama India Magdalena. Entonces, por ahí utilizamos los uniformes. ¿Cómo hacemos para las armas? Bueno, va a ir buscando personajes importantes, lo que hoy diríamos en su gobierno sería su gabinete. Entonces, quien se va a encargar de armar todo el tema de las armas es este personaje importantísimo, bueno, que en Maipú tenemos una localidad que es Fray Luis Beltrán. Este fraile que estaba en Chile y que emigra después de Rancagua va a tener estos conocimientos que habitualmente tenían los curas de la época, que eran los letrados, y tiene conocimiento de química, de física, y además es una persona muy inteligente, con una gran capacidad práctica, y es el que va a hacer lo que vamos a llamar habitualmente la fragua de Vulcano, ¿no? Aquel que se va a encargar de poder fundir los metales, de hacer la moldería, de encargarse de traer, sobre todo de San Juan y de San Luis, 300 herreros con sus bigornias, sus martillos, darle forma a fusiles, tercerolas, a bayonetas. Fíjate la importancia que tiene esto, que él tiene que herrar 10.000 mulas y 1.200 caballos, multipliquémoslo por 4, y uno toma dimensión de la tremenda obra de este personaje que se llamó Fray Luis Beltrán, que lo que va a hacer es la creación de la metalmecánica de Mendoza. Entonces estamos ahí generando industrias, estamos generando la industria textil, la industria metalmecánica. Necesitamos transportar cosas de Buenos Aires, y para eso, ¿quién vamos a tener? El famoso tropero Sosa, que en Maipú tenemos una arteria importante. Sería el transportista de la época, que llevaba con estas carretas de grandes ruedas que se llamaban los capangos, y que había que ir hasta Buenos Aires. Bueno, y él lo va a ir contagiando, él va a ir contagiando personaje por personaje, y le va a decir, tenés que traer elementos de Buenos Aires, todo lo que tengamos y que nos mande en ese momento el director supremo. Y le va a decir, ¿qué tiempo tengo? Bueno, tenés mucho tiempo, mucho menos tiempo del que habitualmente lo hace. Entonces él va contagiando, trayendo cosas. Hay una anécdota muy interesante con el director supremo, en ese momento era Juan Martín de Pueyrredón, que dice que le va a enviar absolutamente todo. Le dice, porque San Martín pide todo el tiempo. Y en una carta Pueyrredón le dice, ahí le mando en una cajita los últimos clarines que me quedan, ahí le mando las arrobas de charqui, ahí le mando los ponchos, las mantas,
va el mundo, va el demonio, va la carne y no me pida más si no quiere que este amigo suyo termine colgado en la Plaza de Mayo. O sea que San Martín, ¿qué era? Alguien que estaba en todos los detalles y pedía. Entonces, y así va a ir contagiando distintos personajes. Por ejemplo, se va a ir rodeando desde el espía, en ese momento Pedro Vargas, una persona de una familia importante, los Vargas, una familia de alcurnia de la época, y a Pedro Vargas lo va a contagiar en este espíritu de que necesita espías. Y Pedro se va a encargar de ser un espía con tanto sigilo que ni siquiera le va a decir a su propia esposa, ni a su suegro, ni a sus amigos, y lo van a ver como un traidor. Van a ir en un momento encadenado por las calles y todos le decían que este era el godo. Bueno, finalmente, después de un tiempo, cuando ya estaban a punto de lincharlo, San Martín dice, no lo hagan, este es un gran patriota y ha hecho un gran servicio a la causa. Entonces San Martín, que va contagiando este espíritu importante, ¿cómo lo hace? A partir del liderazgo, de un liderazgo ético y efectivo. San Martín, cuando él viene llegando acá a Maipú, ese 7 de septiembre, que entra por el carril de Barriales, ya le están diciendo, esta es la casa que le ha destinado el cabildo. No, yo me he alquilado la mía, y el sueldo mío a la mitad. Y soy el primero que predica con el ejemplo. Me levanto a las 5 de la mañana, estoy entrenando a las personas, hago mis funciones de gobernador, intendente, la tarde recorro a caballo, busco, pregunto, escudriño por dónde voy. Bueno, realmente la figura de San Martín termina siendo una figura admirada por todos, contagiada. Y uno dice, la verdad que hay que tener un liderazgo muy importante para decir, levante la mano, ¿quién quiere venir a morir conmigo? Es como complejo, ¿no? Pero bueno, él que está contagiando una idea suprema, que es la idea de la libertad. Él está contagiando esperanza. Y ese contagio importante, ¿cuál es? Bueno, nuestra causa es la libertad. Entonces, si vamos a tener una causa para morir, es justamente esa, no queremos nuestros hijos esclavos, y empieza a formar ese ejército. Este gobernador intendente, como dice en algunos autores, es como si lo comparamos con Sancho Panza, dice, en la península barataria. Era juez, era edil, entonces él tenía el ejecutivo, tenía el legislativo, tenía el judicial. Él se ponía de alguna manera, de una forma salomónica, venía la gente y decía, mire, esta señora hizo tal cosa, a ver qué es lo que hizo. Bueno, él se metía en lo judicial, legislaba y fue ordenando Mendoza de a poco. La fue ordenando de los pequeños detalles. Entonces uno dice, esa Mendoza del momento, árida, donde empezaba a asomar tímidamente con una alameda que hacía 1808, Juan Francisco Cobo trae el álamo. Entonces en ese momento los alamitos eran unos árboles que recién venían asomando. Bueno, y la gente venía al galope habitualmente, levantando el polvo, ataba a los álamos y dice, no, en este momento nadie más al galope, vamos a colocar los elementos para atar el caballo y no se puede atar más al álamo, propicia que las casas se blanqueen, extiende la alameda, hace unas glorietas. Bueno, lo que está buscando es el orden de la ciudad. Nadie más se acuesta después de las 10 de la noche, se cierran las pulperías. Entonces lo que hace es poner a un pueblo en una sintonía, que era la sintonía de lo que va a hacer después, continuando con en la misma sintonía Güemes, esto de la tierra en armas. Todos vamos a colaborar, y empieza a reclutar soldados que van desde los 15 hasta los 50. Hoy se nos pone la piel de gallina pensar que nuestros hijos de 15 años puedan estar. Pero bueno, era algo que ocurría habitualmente desde la antigüedad, ¿no? Los soldados eran los jóvenes que ya estaban en condiciones de empuñar un arma. Para eso había que tener un importante liderazgo. Entonces San Martín ejecuta de manera ordenada, sistemática, todos los elementos para formar ese ejército. En la salud, ¿qué hace? Viene una epidemia muy fuerte de viruela, y entonces dice, lo primero que tengo que tener es la población sana. Ahora, anda a vacunarte en ese momento. Nadie quería, habitualmente a nadie nos gusta que nos pinchen, ¿no? Entonces, ¿qué utiliza? Utiliza a los sacerdotes del momento, que son los que predican. Estamos hablando de un momento de la historia donde la gente tenía características mucho más religiosas que ahora. Entonces los sacerdotes tenían un gran predicamento, entonces los domingos decían hay que vacunarse, y había que vacunar a los criollos, había que vacunar a los pueblos de la época, y entonces bueno, va a utilizar a médicos importantes, y bueno, y hace todo un sistema de vacunación. Entonces impuestos, vacunación,
propicia la minería, propicia la industria. Realmente San Martín hace de Mendoza un antes y un después. Mendoza, San Juan y San Luis no van a hacer lo mismo antes y después que San Martín. Y un contagio importante a quién, los mencionaste vos recién, Vicente Dupuy de San Luis, Ignacio de la Rosa de San Juan. Hay un poeta puntano que se llama Esteban Agüero, que hay un poema muy lindo que se llama Digo el llamado, que es muy lindo, hay que invitar a que lo lean, porque dice, una parte dice, de Mendoza llegaban los mensajes de dura y militar urgencia. El general San Martín necesita que acudan los cuyanos al mensaje de libertad que les envía América. Dice, y empieza como a pedir, dice, necesito que me envíen las rejas, necesito que me envíen las cebollas para la puna de la cordillera, necesito, bueno, San Martín pide, se levanta a las 5 de la mañana, escribe, le pido a Usía, que significa usted su señoría, que me envíe todas las cebollas que tiene, que me envíe la piedra pómez que tiene, era para para la pólvora. Así que San Martín organiza, contagia un liderazgo ético efectivo, en orden a esto que iba a ser la gran causa libertadora, cruzar uno de los accidentes más grandes del globo, sin mapas, sin el GPS actual, y llegar a librar las batallas de Chacabuco y de Maipú, esta gloriosa batalla que nos dio la libertad, consolida la independencia de la Argentina y consolida la independencia de Chile, y a partir de ahí poder avanzar hacia el Perú. Esto y mucho más vamos a compartir con el profesor Fabián Agostini en la conferencia San Martín, Obra y Vida. Los esperamos el día miércoles 16 de agosto a las 18:40 comienza la acreditación, a las 19 comenzamos con la conferencia en el auditorio Marciano Cantero de Maipú.